Creo que sería importante, bueno, y este tipo de iniciativas lo promueven, fomentar mucho más el enseñar a los jóvenes desde pequeños a evitar esas fobias. Claro. Muchas gracias, Miriam. ¿Cuántos exámenes orales se hacen en los colegios a nivel de pequeñitos? Ninguno. Y si alguna vez dicen examen oral, madre mía, les entra el disgusto del... Hace poquito, perdona, un segundo, un MBA, digamos, un máster. El otro día hablando con un economista le pregunté, vamos a ver, en la carrera de económicas, ¿cuánto tiempo se dedica en un MBA, administración, marketing, finanzas? ¿Cuánto se dedica al tema emocional? Porque si vas a ser gerente tendrás que tratar con las personas. Me dice, te voy a contestar rápidamente, un 0% de contenido en la carrera. Creo que está dicho todo. Muy bien, has dicho en tu colegio. ¿Cuál es tu colegio? Muy bien, pero ¿cómo se llama el colegio? ¿Cuál es? El Guadalajara. Vale, bien, muy bien. Tenía la palabra Pablo. Un minuto porque tenía la palabra Pablo. Pablo se la concede. Sí, pero por favor. Mira, yo soy la que soy, y desde luego no soy sospechosa porque acabo de conocer a Pablo hoy gracias a la Universidad Pontificia. Me refiero, la gente se asombra en los másteres que yo dirijo cuando digo que yo no he pasado ni una sola vez un examen tipo test. A mí me obligaban, y digo me obligaban porque a veces es necesario que te den un pequeño empujoncín. Hacer disertaciones horas y horas y horas sobre un tema y a debatir entre nuestros compañeros de la forma más sana. Y creo que esto es necesario. Y respecto a lo que has comentado antes, los que estamos metidos ya en el campo de la ciencia, te podemos decir que esa parte intelectual solo tiene un peso en estos momentos de menos del 18% del éxito final de una persona. Luego, evidentemente, algunos, en la parte que me toca como directora de 3 másters, lo primero que hago es desarrollar la inteligencia emocional, el dominio y el autoconcepto y autodescubrimiento de la persona, vemos su elemento y después hablamos de contenido, que no tiene nada que ver el conocimiento con la sabiduría, nada más. Muchas gracias. Sigue haciéndolo y intenta hablar siempre que puedas. Muy bien, tenía la palabra la señorita que está al lado de Santiago, ¿no? Vale, me llamo María y me ha venido muy bien lo que acaba de decir Ofelia. ¿Te levantas? ¿Me levanto? Sí, claro. Hola, porque realmente es que lo que yo percibo siempre es que a la base hay como una disarmonía entre la emoción y el sentimiento y la comunicación que sale después. En distintos casos, tanto en personas que piensan que no comunican bien, como cuando, o a mí me da la sensación de que hay una comunicación confusa. No hay un continuo, no está en armonía, y nosotros, las personas, en mi opinión, somos emoción y sentimiento. Entonces, todo lo que tú intentes comunicar partirá de ahí. Si esa parte no está trabajada, no conseguirás transmitir del todo, con toda la fuerza que puedas, el mensaje que quieras. Y se producirá un poco esa distorsión. Entonces, yo no lo sé, pero muchas veces a la hora de trabajar cómo hablar en público, se me queda coja esa parte, porque hay pocos programas en los que te hablen de la inteligencia emocional y todo es emoción, tanto si es ansiedad como si es entusiasmo, como, no sé, todo, no lo concibo y no se le da ningún soporte y es el primer escalón. Efectivamente, nosotros la forma que tenemos de comunicarnos externamente tiene mucho que ver, es un reflejo de la forma que tenemos de comunicarnos a nosotros mismos. Entonces, ciertamente, si yo emocionalmente estoy como una olla a presión, lo lógico es que el primero que me diga, pues pasará algo así como, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dice, pues anda que tú. A ver, estas formas que tenemos de hablarnos tienen más que ver con la forma en que tenemos de relacionarnos dentro de nuestra cabeza con nosotros mismos, o sea, nuestro diálogo interno. Entonces, ahí sí que se necesita un gran entrenamiento para ver qué diálogo interno que tiene que ver con nuestras creencias y nuestros virus mentales estoy yo alimentando dentro de mi cabeza, que estoy comunicándome externamente de esta manera y al mismo tiempo me predispone a recoger aquello que yo estoy provocando. A mi modo de ver, una manera
que tenemos de coaccionarnos a nosotros mismos al momento de establecer conversaciones es porque tememos una cosa, no saber replicar la réplica que el otro nos va a dar. No sabemos el otro cómo va a reaccionar y ante esto nos limitamos. Un poco lo que ha dicho Rafa es cierto. Si hay que hablar, se habla. Ahora, hablar por hablar, pues como decía aquel. Y yo entiendo que la comunicación, para que sea eficaz, hay que quitarle mucha paja y quedarse mucho con el grano. Porque así es lo que te ayudará a que emocionalmente tú estés clarificado. Claro, pero porque si solo das técnicas, fabricas robots. No. La gente Bueno. con una sola técnica, si te dice mueve las manos así, modula tu voz así, vale, exprésate así, luego la sensación que tienes es estoy viendo lo mismo, pero como en todos los casos es falso, no me transmite nada. Claro, porque está todo tamizado por la robotización, es cierto. Yo, si me lo permites, siempre cuento una anécdota, que es la anécdota de Miguel Ángel, que posiblemente conozcáis. Para mí la comunicación es esto, tiene algo que ver. Mira que Miguel Ángel estaba en su taller y uno de sus aprendices pues se quedó alucinado de ver esa mole, la conocéis la anécdota, ¿no? Esa mole de mármol amorfa, y estaba todo caviloso el hombre y Miguel Ángel se acercó y dice, ¿qué es lo que está pasando? Dice, mira maestro, es que no puedo entender cómo consigues tantas maravillas de este trozo de piedra. Y Miguel Ángel, sin inmutarse, dijo, es fácil, quito lo que sobra. Yo creo que la comunicación es quitar lo que sobra. Lo que no nos facilita el entendimiento con el entorno y sobre todo antes con nosotros mismos, está de más. Muchas gracias. Muy bien, el caballero de aquí del... Sí, hola, buenos días, mi nombre es Álvaro y bueno, siguiendo la línea de la formación y de la educación, yo quería hacer una reflexión. Yo creo que el problema del miedo escénico, del miedo a hablar en público, no es tanto la falta de práctica. Al menos en mi caso, yo sí que en mi colegio sí que se me incitaba mucho a hacer trabajos orales. Yo iba a un colegio en Alicante, los jesuitas. Vale. Y bueno, se me incitaba mucho a hacer trabajos orales en la universidad también, a exposiciones y esto, etc. Pero yo creo que el problema no es la falta de práctica, sino el contenido de estas exposiciones orales. Yo creo que desde pequeños se nos incita a repetir lo que decía tal autor o a explicar lo que tenemos que explicar en función de X libro o de X otro. Entonces yo creo que el problema es que se nos tiene que enseñar a defender nuestras propias ideas, que nadie lo hace. Se nos tiene que enseñar a pensar. Entonces yo creo, bueno, yo me doy cuenta de esto, de esta realidad también un poco cuando hablo con mis compañeros de la universidad. Yo soy una universidad, con de comillas, que está muy enfocada en todo el tema empresarial y tal, y veo que, me atrevería a decir que el 80% del alumnado tiene una vocación o bien opositora o bien empresarial, pero de una empresa ajena. Todo el mundo quiere ser de X bufete o de X otro. Entonces, yo realmente no sé lo que quiero hacer. Yo me he apuntado a un club de emprendedores, me he apuntado ahora a mi universidad, no sé si quiero emprender o no, pero lo que sí que tengo claro es que aprender a tener ideas está bien, porque el que tiene una idea sabe cómo defenderla y creo que eso es bueno. Entonces, creo que eso es lo que se tiene que incitar. Bueno, no sabes si quieres aprender o no, pero hecho ya has entendido yendo. Sí, claro. Ahí está. Yo quería abundar en la referencia que ha hecho antes Rafael a la cuestión de la educación, porque en efecto la respuesta corta, la más corta porque tenemos miedo a hablar en público, es que no se nos prepara o no se nos da la oportunidad a lo largo de todo el ciclo de la educación, en la primaria, en la secundaria e incluso en la enseñanza superior, aunque como hemos visto en algunas universidades, en bastantes universidades ahora existe esa oportunidad. Y además, también como ha señalado Rafael, sucede que es algo que no se practica en ocasiones sociales. Los anglosajones, por ejemplo, y esto lo hemos visto por el cine de Hollywood, en cada boda tienen a un orador, realmente el padrino, que habla. Se supone que tienes que hacerlo, y tienes que hacerlo con ingenio y con humor y, si es posible, con alguna profundidad, ¿no? Incluso yo creo que en esto, una cultura también muy retórica, no siempre en mal sentido como la española, se ha perdido el sentido de lo que eran los oradores, que es pesado, ¿no? Hemos ganado en que nuestro lenguaje es ahora más coloquial, el registro coloquial se ha introducido, no siempre para bien, pero hemos perdido ocasiones de hablar en público. Y además hay una cosa que la educación debe proporcionar, que no es solamente hablar, serían tres elementos: hablar, leer y escribir. Y podríamos decir, bueno, al fin y al cabo, cuando se termina la fase de lectoescritura, a los 6 años los niños ya saben hacer estas tres cosas, sí, pero luego hay que saber hacer esto como adultos. Entonces, hablar significa ser capaz de dirigirse a un auditorio, que puede ser muy variado, hacerlo en ocasiones distintas, significa exponer las propias ideas, significa enfrentarse a un examen oral,
significa dar una conferencia, bueno, las ocasiones son infinitas. Leer también es una cosa que tiene una complejidad que debemos ser capaces de afrontar como adultos, ¿no? Es decir, no es lo mismo, claro, leer un poema y luego hay cosas que guardan relación. Leer un poema puede ser también saber leer un poema en voz alta, ¿no? Y finalmente escribir. Escribir es una cosa que, por desgracia, no mucha gente sabe hacer teniendo en cuenta el nivel de formación que hemos conseguido, ¿no? Y escribir significa saber escribir un ensayo, saber escribir un artículo periodístico, pero también en un momento dado puede ser saber cómo se escribe una carta de amor o cómo se escribe una carta de pésame, que no sea simplemente formularia, ni que tú intentes transmitir esa emoción, ¿no? Así que, como digo, hay una relación muy profunda entre las tres cosas, ¿no? Y después hay otro asunto al que María ha hecho referencia, que es este problema de la comunicación tóxica, y es que los ejemplos de comunicación pública ahora son absolutamente nefastos, son un elemento de mala educación constante, de la televisión o de la radio, ¿no? Que además se da en dos ámbitos. Uno es el ámbito, vamos a decir, más puramente político, el ámbito de la tertulia política, donde además casi todos los debates están trucados. Son ejemplos, para empezar, de malos modales, porque en efecto se interrumpen, se quitan la palabra, se reprochan en que el otro no se la ha concedido o se la ha quitado cuando estaba en el uso de ella. Son debates combatidos en el peor sentido, la lógica argumentativa es realmente deficiente. En fin, son un ejemplo de desmoralización, ¿no? Y además atizan las peores pasiones que se dan en el país, ¿no? Pero luego resulta que no solamente se da en el ámbito político, sino que se da también en el ámbito de lo que llamamos prensa de las vísceras, generalmente del corazón, ¿no? Donde también aparecen, y además también tiene un modelo social para determinadas clases, donde aparecen sus héroes y sus villanos, ¿no? Entonces, esa combinación expuesta todos los días en una enorme cantidad de radios y televisiones tiene un efecto de pésima educación tóxica sobre el conjunto de la población que habría que empezar a tratar de contrariar o de denunciar. Muy bien. Muchas gracias, Pablo. Justo, breve, sí, por favor, que ya nos quedamos sin tiempo. Muy bien. Bueno, ha hablado Álvaro y te has anticipado tanto, has tenido tanta puntería con lo que yo iba a decir, estoy tan de acuerdo contigo. Por romper un poco una lanza en favor de la universidad. A mí no me parece que la formación en este país sea tan deficiente, sinceramente. Todo lo contrario. Y lo digo de verdad. Mira, ya hace muchos años, casi 3 siglos, decía Goethe, no permitas que la universidad interrumpa tu educación. Aquello que tú quieras ser va a depender de ti, amigo. Si el perfil, no el perfil, no me gusta la palabra perfil, es decir, si tu inercia hacia la sociedad es, como muy bien decía Pablo, la de tener un empleo que es tan respetable como cualquier otra invitación o cualquier otro deseo, es tener un empleo seguro y hacer una oposición, me parece bien, extraordinario, adelante. En tu caso parece ser que no es así, Pablo, y te animas a venir a este tipo de foros y ponerte en contacto con gente que le gusta hablar en público. Y de eso se trata, depende de nosotros. Si tenemos que esperar a que sea el entorno el que genere las circunstancias adecuadas para que nosotros nos desarrollemos, pues nos vamos a comer y luego al cine y a la Plaza de la Reina. Depende de nosotros en gran parte. A propósito de las creencias, mirad, se habla de creencias y yo matizaría, yo creo que no es una creencia, es una certeza. Cuando alguien habla de sí mismo desde un punto de vista, por ejemplo, yo soy profundamente tímido. Quedamos sin tiempo, ¿eh? Yo he sido profundamente tímido, bueno, mejor o peor. La creencia influye tanto en aquello que creamos y para eso una de las herramientas poderosas es la toma de conciencia, es decir, eso que yo creo es cierto, es absolutamente cierto. ¿Cómo me siento con eso? A propósito de lo que decías tú, María. Y si no fuera así, ¿cómo sería yo? Poner en duda aquello que creéis sobre vosotros. ¿Soy tímido? ¿Lo soy siempre en todos los ámbitos? Ponedlo en duda, jugar a eso, distanciaros de lo que creáis. Muy bien, pues muchas gracias, Justo, María, Pablo, Felia, Rafa, Vanessa. Creo que hay mucho nivel en la mesa, como hay en el público. Yo he aprendido mucho, estoy muy contento. Gracias a todos por haber venido. Lo dejamos aquí. Y terminando ya, porque cuando hagas el vídeo con unas letras, porque ya están saliendo las letras, está acabando el programa. Ya están saliendo las letras y terminamos con un cuarteto que nos ha deleitado Rafa, dedicado al Club de Oratoria. Muchas gracias a todos y acabamos. También gracias a los técnicos. A los técnicos, por favor, perdonad. ¿Vale? Si quieres hablar en público o contar bien una historia, no dudes en apuntarte a nuestro Club de Oratoria.